Buenas tardes. Bueno, daros las gracias a los que han hecho un esfuerzo y han venido aquí presencialmente para el Café Crimini de hoy. Por lo menos después nos tomaremos un café. Y también para los que están online. Vamos a tocar hoy un tema que entendíamos desde la sección que podía ser interesante. Era sobre todo los límites de la corrección en el derecho penal, sobre todo entre los padres, padre e hijo, y comentar una sentencia del Pleno que podía, bueno, darnos un poco de luz a ese respecto. Para ello, pues, hemos contado con Rafael Palacios Peláez. Bueno, yo creo que la mayoría lo conocen, pero por dar un poco de información de él, compañero desde hace más de 30 años, se dedica sobre todo al ámbito penal, ejerce en la actualidad de Málaga, por la zona de la Sarquía. Ha sido anteriormente a estar ejerciendo, pues ha sido juez sustituto, ha estado en distintos penales, ¿no? En Penal 9, Penal 7, estuviste, ¿no? Sí, después no sé qué ya, Estuvo. la época de Pedro Valero. También, bueno, con la sección, desde luego, es un continuo colaborador. Ha sido también colaborador con la Cátedra de Derecho Procesal en temas de mediación y arbitraje. Y bueno, pues le planteé la idea de que pudiera tocar este tema, le pareció interesante. La verdad es que le fastidia un poco el fin de semana y el puente largo, pero bueno, se puso a nuestra disposición y sin más, Rafa, dándote las gracias por tu presencia. Cuando quieras, pues tienes, tienes que darle al micrófono, pero dale, que se enciende. Porque dale, que se ponga, pero que se ponga en verde. Vale, ahora. Perfecto. Buenas tardes a todos y gracias por acompañarme a esta ponencia. Entiendo que evidentemente es una cuestión tanto complicada. Incluso así se pone de manifiesto por la propia sala segunda del Tribunal Supremo. En el voto particular, el magistrado Llanera ya lo dice, que es una cuestión muy compleja. Ese voto particular yo invito a que lo leáis, igual que la sentencia era 582/22. Pero es importante que mantener que esta sentencia, la base de esta sentencia, en los fundamentos de esta sentencia está en la 654, en la 654 del 19. Se publicó posteriormente. El derecho de corrección, en un principio estaba basado en el artículo 154. Después de la modificación de la 54/7, bueno, pues ya todos conocemos y sabemos que esos adjetivos de razonable y moderado, pues en el ejercicio del derecho de corrección son eliminados. Nos quedamos ante una situación un poco, ya hablo en términos no solo como abogado, como jurista, sino como padre también, un poco un tanto fuera de juego. Y en el sentido de que, claro, ahora hay que hacer un curso para tener animales, ¿vale? Pero para ser padres no nos dan ningún curso. Es decir, nos dan a un bebé y que tenemos que criar hasta el fin de nuestros días, y siempre se hace. Más alto. Vale, bueno, pues me lo pego un poco. El tema está en que, como venía diciendo, la ley nos intenta proteger o nos ha intentado proteger hasta, y entiendo que debe hacerlo porque ese deber de corrección está absolutamente ligado al derecho de patria potestad. Pero ese derecho de corrección es un deber porque el 155 sí nos obliga a alimentar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está, digamos, dónde se pone la línea roja entre el derecho de corrección y el deber de obligación y afectar a la integridad física o moral del menor? ¿Cómo se ejerce ese derecho de corrección? ¿Hasta dónde podemos llegar? Pues esta modificación del artículo 154 viene como consecuencia de que en su momento hay una observación del Comité sobre los Derechos del Niño que dice que esta redacción del 154, razonada y moderada, pues puede estar en contra de ese artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño. Y eso fue el año, si no mal recuerdo, 1989. Después fue ratificada posteriormente esa convención por España. Pero hasta el 2007
digamos, no nos ponemos al día en esa obligación, en ese derecho de deber, yo entiendo, deber de corrección o la obligación de educar al menor. Como consecuencia de eso, se modifica el Código Civil, se modifica el artículo 154 y ya se establece y según incluso esa observancia del comité dice que se tiene que castigar tanto cuando hay, evidentemente, como no puede ser de otra forma, se debe tratar igual que cuando se lesiona a un niño como a un adulto. En eso todos estamos absolutamente de acuerdo. Esta sentencia del 582, que viene a desarrollar, por decirlo de alguna forma, o a asentar la jurisprudencia en ese sentido en relación al derecho de corrección, entendemos que establece, desde mi punto de vista, una línea roja, que es que exista violencia. Si existe violencia física, evidentemente estamos ante una situación o una acción absolutamente reprobable penalmente. Después hablaremos qué es lo que dice la doctrina y qué es lo que dice qué es lo que mantiene el voto particular de algunos magistrados del Tribunal Supremo hasta sentencia del 582/20. Porque es difícil, es decir, es difícil establecer esa línea roja. La sentencia del 582 es un supuesto, es en relación a un supuesto caso muy concreto, de una niña de 4 años que el padre le da varios cachetes en el culo y le hace una marca con una primera asistencia facultativa. La del 654 es la de un niño con 15 años que el padre le da una bofetada. Y esto lo digo porque es que hay que tener en cuenta siempre caso por caso. Es decir, no estamos, yo entiendo que no estamos en la misma situación. Incluso el magistrado Llanera dice que en eso no se llega a decir que no se dan los elementos de la antijuridicidad para que se pueda condenar a este padre, porque y volvemos a la misma situación. ¿Dónde está la línea roja donde se establece, donde se puede mantener que se ha sobrepasado y existe ese reproche penal? Yo, desde mi punto de vista, después de haber leído algunos comentarios doctrinales, sentencias, yo me quedaría para ver, porque el fundamento de la 582, que vamos de la que estamos hablando, la base fundamental está en la 654, que es donde se hace referencia y a la que alude reiteradamente la 582. Y siempre se mantiene en que, en primer lugar, el 154 establece, se elimina ese derecho de corrección, mientras que eso va en contra de lo que viene a las obligaciones que nos exige el 155 del Código Civil ambos. Por lo tanto, ¿dónde estamos? ¿Cuándo debemos de ejercer un derecho de corrección? El bien jurídico protegido es evidente. La integridad física y moral del menor. Eso es incuestionable. Pero ¿hasta dónde podemos llegar? Podemos llegar al caso por caso. Hay que estudiarlo, yo entiendo que caso por caso. Aunque esta sentencia, tanto la una como otra, establece y dice que debe ser, entre otras, y lo digo porque es que debe ser proporcional, razonable, moderada y, últimamente, socialmente aceptable. Es decir, que cuando nosotros vamos a ejercitar, o vamos a ejercer, perdón, o vamos a llevar a cabo ese derecho de corrección con respecto a nuestros hijos, con respecto al menor, debemos de tener en cuenta todas estas características, todos estos requisitos que nos exige la sentencia del Tribunal Supremo 582/22 y la 654, que yo entiendo que es la que el fundamento principal de la 582. Por lo tanto, en esa situación, pues debe ser, entendemos, proporcional, dada, por otro lado, existe, matiza la propia sentencia de la 582, que dice reiteradamente que debemos estar al caso por caso y, evidentemente, a la situación, el contexto donde se da. Es decir, y eso lo examina la 582, incluso en el voto particular, el magistrado Llanera viene a mantener que hay que entender, por decirlo de alguna forma, la situación que nos encontramos. Es decir, mientras que la 654 habla de un supuesto de un niño con 15 años que no hace caso al padre, insulta al padre,
no tiene buenas notas en el colegio y se ve a escondidas de la madre con el padre. ¿Qué es lo que ocurre? Por eso entiendo que son dos situaciones absolutamente distintas. Una niña con 4 años que el padre le dé un cachete porque, no llora, porque lloraba cuando no quería dormir y lloraba, y el padre le da un par de cachetes en el culo y uno de ellos parece ser que le marca, y de ahí, como consecuencia de esa situación, pues evidentemente yo entiendo también que pueda existir este reproche penal, pero habrá que ver en la situación en la que se encuentra el padre para llegar a ese momento en que, por decirlo también de alguna forma, se le escapa ese cachete que le puede dar lugar a marcar las nalgas de la menor. Una niña con 4 años que no quiere dormir, que tal, que cual, ¿es proporcional? ¿Es razonable? ¿Es moderada? ¿Es aceptable socialmente? Todo eso hay que estudiar antes de actuar con respecto al menor. Por eso digo que estamos en una situación que debemos de ver. Yo he hablado también con otros magistrados de la zona, incluso de Málaga, a ver si esto era algo normal. Si había muchas sentencias, habían dictado sentencias en este sentido, condenatorias con respecto a los padres, etcétera, etcétera. Ahora lo comentaré. Incluso, bueno, fui a hablar con el amigo Emilio Calatayud y está intentando borrar muchos de los vídeos de que él ha publicado y demás, porque lo que decía hace 4 o 5 años no tiene nada que ver con la actualidad. Nada que ver. Porque evidentemente estamos en otra situación. Yo entiendo claro, el bien jurídico protegido es claro. Yo entiendo que cualquier acto, y así lo pone de manifiesto la sentencia 582/22, es claro que cualquier acto violento debe ser reprochable. ¿Hasta cuándo es un acto es violento? Mire usted, vamos a ver. Vamos a ir al caso por caso que lo examina más o menos la sentencia. El caso de la sentencia 582 no tiene nada que ver con la 654, que es la base que viene a desarrollar, y por eso estamos aquí, dónde están los límites del derecho de corrección. Pues bien, incluso la penalidad. Una cosa es la violencia doméstica que establece el 153, simple, y la habitual del 173. También lo hablaremos en su momento. ¿Qué es lo que está? ¿A dónde podemos llegar? Si nosotros, por un lado, nos dicen que nos mantiene 154, que ese derecho de corrección ha sido eliminado, por otro lado, tenemos la obligación de alimentar, de educar, en definitiva, mantener la situación de los menores en cuanto a su educación, socialmente, etcétera, etcétera. Por lo cual nos encontramos en una situación que donde estamos. Es decir, incluso podemos llegar a la situación que todos sabemos, que perdemos o se suspende o nos retiran la patria potestad y tenemos la obligación de seguir alimentando al menor como no puede ser de otra forma. Por lo tanto, debemos de evaluar, sopesar cuál es la actuación que tenemos que llevar a cabo como padres con respecto a las relaciones con respecto a nuestro hijo. Por un lado, tenemos que educarlo. Y por otro lado, debemos de educarlo ¿cómo? Porque debemos de tener las herramientas suficientes para poder educar a los niños. Y eso no nos tiene que dar el ordenamiento jurídico. Porque, evidentemente, el derecho de corrección está absolutamente alineado con la patria potestad, pero no puede ir en contra del artículo 19 de la Convención, ni puede ir en contra a las recomendaciones que incluso hace el Consejo de Europa. También hablaremos de eso. ¿Dónde está el límite? Pues bien, el límite está en las conclusiones que yo, después de haber leído un poco de doctrina y demás, y es que estamos en una situación compleja. Vuelvo a repetir lo que hemos dicho en principio. Estamos en una situación absolutamente compleja. Y así lo manifiesta el magistrado Llanera en su voto particular. ¿Por qué? Porque nos han, en cierta manera, podemos llegar a una situación que podemos perjudicar gravemente al menor. Porque si no lo educamos, tenemos un problema. Si no lo educamos, ¿qué pasa con el menor? Llegamos a una situación en que el menor pues, coge el camino equivocado y al final tenemos que retrotraer la situación al principio, empezar a educar al mayor de edad. Y eso sí que ya es un problema. Y así lo pone en manifiesto algunas doctrinas, incluso Cerezo Mir, José Luis Rodríguez, el profesor Díaz Ripollet, que están de acuerdo, en cierta manera, en que ese derecho de corrección, llegando al límite,
podemos hablar de que esa sentencia, la 562, debe de haber sido una sentencia absolutoria. En este sentido, siempre y cuando incluso llegan a mencionar, y digo doctrinalmente, llegan a mencionar que no solo debe ser proporcional, razonable, moderada, sino que tiene que ser educativa y formativa. Entonces, a un niño con 4 años, evidentemente no estamos hablando en esos términos, nos estamos poniendo en el límite, en la línea roja de donde se vulnera, donde es una actuación reprochable penalmente, esa con todas las consecuencias que ello supone. No olvidemos que las consecuencias, no solo punitivas y demás, de alejamiento con respecto al menor. Es decir, eso conllevaría una medida de alejamiento con respecto al menor. En el caso de la 582, que es la del menor, se establece una medida de alejamiento, igualmente que la 650 se establece. Y ahí es donde yo entiendo que debemos de tener en cuenta, tener muy en cuenta porque dice, y vuelvo a repetir, el magistrado Llanera, que se puede llegar a una situación que sea peor para el menor que el bien jurídico protegido que pretende proteger el ordenamiento jurídico. Es decir, nosotros queremos proteger la integridad física y moral del menor a toda costa. ¿Vale? Pase lo que pase. Pero para poder educar, que nos obliga la ley, ¿cómo lo hacemos? Pues hay que hacerlo, repito nuevamente, proporcional, moderada, razonable, que eso esté bien visto en la calle, etcétera, etcétera. Educativa, formativa. Esto se va, por decirlo de alguna forma, se va haciendo más complejo. Por eso decía que esta situación es muy compleja desde el punto de vista tanto jurídico como, como personalmente, es decir, como padre. Es decir, hasta dónde podemos llegar los padres para no cometer un delito, es un delito, ¿vale? 153, me da igual. Como sea tu hijo, incluso ya hablaremos de circulares de la Fiscalía que incluso habla de los nietos. Yo estoy de acuerdo también. Siempre y cuando esté en el núcleo familiar, conviva en el núcleo familiar, porque muchas veces se hace más daño no solo al menor agredido, sino también al núcleo familiar, a los padres, a la madre, a los abuelos, etcétera, etcétera. Con lo cual, estaremos cometiendo un delito con la repercusión social y personal que eso conllevaría, sino que también tendríamos un alejamiento del menor. Ya no podemos seguir educando al menor. En el caso del artículo de la sentencia 654, el menor vivía con el padre. ¿Qué pasa con la orden de alejamiento? La madre no quiso saber nada del niño, vivía con el padre. ¿Qué pasa con el caso de la 582/22? La menor estaba con el padre, si no me recuerdo, tenía custodia compartida. Bueno, no lo miraría. Pero, en cualquier caso, eso supone un alejamiento. Y ese alejamiento con respecto al padre entiende, tanto doctrinalmente algunos autores como algunos magistrados del Supremo, que entienden que evidentemente se estaría llegando a una situación que vulneraría algunos derechos del menor. Por lo cual, estamos en una situación un poco compleja, un poco difícil de solucionar. ¿Qué es lo que ocurre? Que habría ahí, nuevamente lo repito, al caso por caso, porque el derecho de concreción, el derecho de corrección, que algunos autores y algunas sentencias sí lo ponen de manifiesto, evidentemente para ejercitarlo deberíamos de tener en cuenta una serie de requisitos que son, desde mi punto de vista, incuestionables, pero también difícil de llevarlo a cabo en un momento dado, en la situación, en un contexto complicado, del que el menor le falta el respeto al padre, o lo insulta, o no acude o no hace caso a las explicaciones que tenga que darle el padre en cuanto a su educación, etcétera, si tiene que estudiar, no tiene que estudiar, si tiene que cumplir con sus obligaciones, etcétera. La situación, en estos supuestos, hay que estar y con el padre y el menor. Porque después, desde mi punto de vista, poner la sentencia allí sentados con las puñetas puestas es fácil. Y condenar a un padre que, evidentemente, no estamos hablando de otro supuesto que conozco y demás, en el que el padre le pega una paliza al menor, o a una niña con 8 años, o ha cometido otro tipo de delitos absolutamente gravosos y que no tienen ningún tipo de explicación. Estamos hablando
en los supuestos en donde está el límite. Es decir, mire usted, yo le he dicho a mi hijo o a mi hija, lo pone de manifiesto también maestro Llanera, que no cruce la calle sin mirar. Claro que he hecho que puede, o que ocurre todos los días miles de veces. El niño tiene 7 u 8 años. El niño ya sabe que no se puede cruzar la calle hasta que en un momento dado lo coge de la oreja o lo coge del pelo y lo retira de la, de la, de cruzar la calle. El niño va esa tarde, lo deja en casa de la madre. Y la madre le dice al niño que el padre le ha dado un tirón de oreja. Y va y lo denuncia al padre. Va al centro de salud y el niño pues tiene la oreja, perdón, enrojecida o la tiene algún... El médico lo primero que hace es poner, todos sabemos, todos los que estamos aquí, desgraciadamente sabemos, hemos pasado por ese tipo de situaciones. Tenemos un problema. Del minuto uno tenemos un problema. ¿Por qué? Ya tenemos el dato objetivo de la hoja de asistencia de urgencia, eso es difícil de tirar para atrás. Eso lo tenemos clarísimo. El fiscal llega, aquí hay un parte médico y no me cuente ningún tipo de historia. Porque puede llevar 20.000 testigos de decir que el niño, y bueno, eso es otra historia. Como la madre le diga al niño tal que cual y llegue lo exploren al menor y se encierre la fiscal con el menor y la secretaria y tal que cual y el niño diga que sí, que le ha cogido de la oreja varias veces, está condenado y con una orden de alejamiento seguro. ¿Qué es lo que pasa? Que yo, desde mi punto de vista, entiendo que hay que llegar, hay que hablar con los niños y con los menores desde el minuto uno y saber dónde estamos, sobre todo en situaciones un poco beligerantes, es decir, un poco difíciles de separación, divorcio y tal, con los menores. Porque si no, vamos a tener un problema seguro a lo largo de la vida de los menores. Vamos a tener un problema seguro. Y más cuando exista algún tipo de problema entre los padres y la madre, que no haya comunicación, no haya diálogo, por eso no quiero entrar, porque hay otros que sabrán más que yo. Pero yo hablo como padre. Ya he llegado a este punto, hablo como padre. El tema está en que debemos de hablar con los menores, tenemos que tener una buena relación con la madre y hablar con el menor, porque cualquier tipo de castigo violento, físico, es condenable. Es decir, es reprochable penalmente. Moralmente es más complicado de probar, pero si el menor, evidentemente, se le hace un acoso importante al menor, tenemos un problema. Sin embargo, hay esta sentencia, la 582, condena al padre por el tema por existir. Fundamentalmente entiendo porque existe ahí unas cachetadas a una menor con 4 años. Después hay otra sentencia, la 47/20 también, que son, y la 654, fundamentalmente, que viene a decir que siempre exista proporcionalidad, razonabilidad, pero a mí me hace gracia un poco que sea socialmente, uno de los que se viene a comentar, que sea socialmente aceptable. Es decir, vamos, a lo mejor todos hemos recordado la zapatilla de la madre, todos lo recordamos. Con lo cual, eso en su momento fue socialmente aceptable. Hoy en día no es socialmente aceptable. Está por todos los medios, entiendo que no es socialmente aceptable. Ya es motivo de risa, pero no es aceptable. Incluso lo ponen en duda algunos comentarios que se han hecho por parte de asociaciones de profesores, que llegan los menores a clase diciendo que la madre da con zapatilla, tal que no. Esos comportamientos, evidentemente, son reprochables penalmente. El tema del bofetón al niño de 15 años, cuando el padre está, que es la que yo entiendo que es más, da más fruto, da más juego a comentar esta situación del derecho de corrección que tenemos los padres. Entiendo que para que no tenga reproche penal debe ser, y según así se manifiesta, insignificante, vuelvo a repetir, socialmente toleradas, y entonces estaríamos ante una conducta que podría ser atípica. No se dan los elementos de la antijuridicidad y con lo cual debería dictarse una sentencia absolutoria. Y en eso se basa fundamentalmente el voto particular, que no se dan los elementos de la antijuridicidad. Por lo tanto, se debería ver si dice el magistrado que no está de acuerdo con sus compañeros de sala porque entiende que en otras situaciones, y lo enumera la sentencia, no voy a leerla, evidentemente, no estamos aquí para leer, dice que evidentemente se debe haber dictado una sentencia absolutoria. Fundamentalmente por esa causa
y, por otra, también muy importante, las consecuencias paralelas que conllevaría esa condena, que es la orden de alejamiento y de aproximación al menor. Porque yo creo y estoy de acuerdo que estaríamos desamparando, entre comillas, al menor con respecto a la situación que el padre pudiera tener con respecto a él. Es decir, el menor se le hace un flaco favor al menor dejar tener una relación fluida, normal, entre su hijo, de paterno-filial entre el padre y el menor, durante un tiempo que puede llegar a los 5. O sea, que esto me parece una aberración, una barbaridad. Por eso hay que ir al caso por caso. ¿Qué es lo que pasa en este supuesto? Pues que la sentencia 582, y también es de pleno la 582, en este sentido, el magistrado Magro Servet, que yo creo que lo conocemos todos, es absolutamente contrario y pone algunos detalles en esa sentencia. Habla de que la violencia no tiene nada que ver con el derecho de corrección, sea cual sea, tanto física como moral. Y, evidentemente, transgrede las limitaciones que nos impone el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, y nada tiene que ver, se mantiene por Magro Servet, que nada tiene que ver con la obligación de educar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Vale? No tiene nada que ver con la obligación de educar. Pues dígame usted cómo corregimos, cómo educamos al menor. Porque evidentemente tenemos que tener en cuenta una serie de elementos que en el momento que nos encontramos con un menor con 15 años, debemos de tenerlos muy en cuenta. Evidentemente no estamos hablando de supuestos catastróficos, por decirlo súper grave. Estamos hablando de que un menor te falta el respeto o no te hace caso o o está fumando, como dice Emilio Calatayud, un porro en su casa y en su casa no quiere que fumen porro, ¿vale? Pues hay que, evidentemente, educar al menor y cuanto antes mejor, porque después tenemos un problema. Según Emilio Calatayud, me comentaba que la única solución que él veía en la actualidad era echar al menor de la casa, porque en la casa sí mando yo. Echar al menor de la casa, con lo cual también podríamos cometer un delito, también lo hemos comentado. Es decir, echar al menor con 12 o 13 o 14 años que está fumando porros en su habitación, porros de marihuana, y tú tienes la marihuana en tu cuarto, el padre lo tiene en su cuarto oliendo a marihuana, pues llegar al menor y decirle vete a la calle, podríamos cometer un delito. ¿Vale? Vamos a ver hasta dónde llegamos, porque después comentaré varias situaciones que se han dado, que yo he vivido como profesor. El tema está en que se vulnera también, no tiene nada que ver con el artículo 155 cuando existe esa violencia, según mantiene Magro Servet. Y todo se tiene que hacer en beneficio del menor, en el interés superior del menor y que sea socialmente aceptable. Yo entiendo que no es socialmente aceptable que el padre deje de fumar, digo, para que lo entendamos, deje de fumar al hijo porros o canutos o de marihuana o de hachís o de lo que sea. Yo entiendo que es obligación del padre educar al niño para que no haga eso. No podemos hacer entender con esa omisión de educar por parte del padre ante el miedo de que pueda ser condenado, de dejar hacer al menor lo que crea conveniente. Entonces sí estaríamos vulnerando una obligación nuestra, que es la de educar al menor que nos impone el artículo 150. Sin embargo, Magro Servet habla y entiende que también estaríamos ante una situación reprochable penalmente. Y voy a comentar lo que incluso llega a efectos de ilustrar un poco sobre lo que mantiene este magistrado. Y dice que mantiene, que forman parte digamos, con el espíritu de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que cuenta con el apoyo de la Sala Segunda. Yo no sé, yo después de haber leído un poco, no sé qué puede pasar en la Sala Segunda, pero sí sé que, según Magro Servet, pues la situación es totalmente diferente a como él la ve, a como la ve el magistrado Llanera. No tiene nada que ver, porque el magistrado Llanera, mientras nos
sí establece una posibilidad de que ante el principio de insuficiencia puede haber una tipicidad, incluso llega a decir que podría estar amparado bajo la simiente del 20.7, si no me, la excusa absolutoria del 20.7 de ejercicio legítimo de un derecho. Pero yo tampoco lo pongo en duda, porque no estaremos ante el ejercicio legítimo de un derecho que no ha sido derogado en el 154. Sin embargo, sí nos lo impone, según también puedo repetir, Ceresomir y algunos autores, por la vía de la tipicidad, al no darse los elementos de la antijuricidad y demás, se podía aplicar esa eximente completa del 20.7. Otros autores, esa actitud, entiendo que sería una acción absolutamente atípica, insuficiente, evidentemente, romperle, como hay otros supuestos, romperle los huesos propios de la nariz a un niño, romperle un brazo, una rotura, un caso grave, evidentemente no estamos hablando de eso, no estamos hablando aquí de este tipo de situaciones. Estamos hablando de situaciones que están rozando entre derecho de corrección, educación y si existe reproche penal. Es decir, lo he puesto antes un ejemplo claro. Cuando va a cruzar el niño por un paso peatonal, lo mira, o una falta de niños ya mayores, falta de educación hacia en público o en casa, no respetar las normas básicas de convivencia en la casa. Eh, Hay comentarios que le pegan a la madre, le pegan a la hermana. Estamos en este tipo de situaciones. ¿Cómo llevamos a cabo este derecho de corte? Pues de forma razonada, moderada, socialmente aceptable, formativa y educativa. Eso es lo que os puedo transmitir y es lo que yo entiendo. ¿Cómo se hace eso? No tengo ni idea. Porque cuando estamos en una situación tan al límite de que hay un caso de que el menor le ha propinado un empujón a la madre, pues evidentemente cuando llega a casa y la madre está llorando, el niño está encerrado en su habitación, tú le llamas la atención al niño y el niño, siempre en términos absolutamente colgados, se viene arriba y te insulta a ti también, pues hay que ir caso por caso. ¿Qué pasa? Hombre, no le va evidentemente no estamos hablando de romperle los huesos la nariz, ni estamos hablando de una cachetada, de un mofetón del padre al menor que tenía 15 años. Porque en muchos casos tenemos ya visto que los juzgados de menores están llenos eh, de juicios, de altercados de menores con los padres. Yo he estado en la sala antes de esperar y he tenido que meter a mi cliente en los servicios que hay después de pasado de la Guardia Civil, no sé, lo concepto, porque no tenía miedo del padre, del hijo, perdón. Y el padre estaba absolutamente asustado. Y aquel día hubo unas cuantas vistas sobre estas lesiones que provocaban los menores a los padres. Se ha puesto de moda. Eso sí, el tema del derecho de corrección, pues hay que tener en cuenta todos los requisitos que he dicho. Pero volviendo a Manuel Servet, porque yo entiendo por lo menos que sepáis de qué va esto. Habla siempre de que no existe derecho de corrección que legitime la violencia de padres a hijos. Y mantiene que el derecho de corrección significa advertir, amonestar, reprender, nunca en un castigo físico. Yo entiendo que evidentemente por aquí hemos tenido que pasar, evidentemente hemos advertido, hemos amonestado al menor, hemos llegado ya a situaciones en las que para darle una torta al niño debemos de haber pasado por ahí. De lo contrario, yo entiendo que sería desproporcionado. Estamos hablando de que sea moderado, proporcional y razonable, etcétera. Y que tenga un efecto educativo. Una torta nunca tiene un efecto educativo. Yo, ahora pensándolo, en alguna ocasión sí, y tenemos que reconocerlo, en alguna ocasión tiene efecto educativo, pero no podemos decirlo. Como decía Emilio Gálvez, no lo puedo, ya antes lo decía en las conferencias que daba, pero ya no puedo decirlo. Pero es que en mi casa mando yo y el niño va a la calle, sino que venga la fiscalía y me acuse, me comentaba. Claro, el tema está en que, visto aquí, siempre lo hemos comentado también, y yo, otros jueces de la zona y tal, visto aquí sentado, o en la sala de vista, con la toga y las puñetas, es muy fácil. Hay que ver al niño en tu casa, que le ha
agredió a tu mujer, ha agredido a su hermana o su hermano, y el niño está envalentonado en una situación absoluta, en un contexto que a cualquier persona normal, pues evidentemente puede pasar esa línea. El tortazo, pues yo a lo mejor puede ser educativo, formativo, pues también puede serlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que ante este tipo de situaciones yo entiendo que, como dicen algunos autores, hay que respirar, ¿no? Hay que tranquilizarse y hablar con el menor, hablar, advertirle, amonestarle, tal, como dice Microsoft. Sigue hablando de que debe ser, ese derecho de corrección debe ser educativo, formativo y debe de servir de aprendizaje para el menor. Yo no sé cómo lo haría, pero es complicado. Siempre se debe de utilizar el interés superior del menor. Evidentemente, la violencia no tiene nada que ver con el interés superior del menor, evidentemente. El derecho de corrección, ya lo hemos visto de hecho, nuevamente, mantiene el magistrado que debe ser que educativo, los cometedores de violentos nunca pueden encontrar amparo en el derecho de corrección y el delito nunca puede estar amparado por el derecho de corrección. Y esto alude a lo que hemos comentado anteriormente. Esto hace referencia a que no es aplicable la eximente completa del 20.7 del ejercicio legítimo de un derecho. Usted no está de acuerdo con aplicar esa eximente porque no puede tener respaldo algo que no es un derecho, aun cuando se quiera asimilar a la obligación del 155. Para él entiende que no, y de hecho en la 582 no aplica. Ni en la 654 tampoco. ¿Qué es lo que ocurre hasta este momento? Pues nos encontramos que estamos en una situación que evidentemente y lo pongo de manifiesto, cualquier tipo de situación de este tipo puede ser reprochable penalmente, con lo cual debemos de tener mucho cuidado a la hora de ejercitar nuestra obligación de educar. Por otro lado, se mantiene incluso que puede haber un estado de necesidad. En esto lo dice Mir Puig, el autor, yo lo he leído en varias ocasiones, el penalista, y en cumplimiento de un deber. Pues puede ser, si usted es llevando a cabo el cumplimiento de un deber, una eximente completa, porque es que yo tengo una obligación de educar. ¿Cómo? Ya volvemos a la pescadilla que se murió ahora, es decir, usted, tengo una obligación de educar, pero nunca con violencia. Con lo cual, el tema está en una situación que, vuelvo a repetir, mi conclusiones o mi parecer es que no se toque a los menores. Evidentemente, ¿podemos volver a una situación compleja? Pues evidentemente. Educar es absolutamente proporcional a la patria potestad y es absolutamente proporcional al derecho de corrección. Pero no, incluso se mantiene que el derecho de corrección no ha sido eliminado, sino que es un derecho autónomo protegido por el artículo 39 de la Constitución. ¿Vale? Con lo cual, amparándonos en esa situación, debemos de actuar siempre proporcional, moderada, educativa, formativa, etcétera, etcétera. Y que sea social, a mí esta circunstancia es peculiar, socialmente aceptable. Porque estamos en una situación que evidentemente incluso ha dado lugar, que sea socialmente aceptable, ha dado lugar a que en la ley 8/21 se modifique el punto sexto del 83 del Código Penal y ya te pueden condenar también a hacer curso de parentalidad positiva. No sé si hacer curso para qué es la parentalidad positiva. Pues, lo voy más o menos. Esto viene como consecuencia de una recomendación del Consejo de Europa. Yo la voy a leer, porque evidentemente no me la sé de memoria. Y dice esa recomendación del Consejo de Europa que el ejercicio de la parentalidad positiva se refiere al comportamiento de los padres fundamentado en el interés superior del niño, que cuida, desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece reconocimiento y orientación que incluyen el establecimiento de límites que permitan el pleno desarrollo del niño. Eso es la parentalidad positiva. Es decir, que cuida, que el interés superior del niño es el comportamiento del padre, que el interés superior del niño, que lo cuida,
que desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece reconocimiento y orientación a los límites que permiten el pleno desarrollo del niño. Eso es lo que es la parentalidad positiva y que te pueden condenar una vez que te condenen a un delito de violencia doméstica del 153 o del 173 a que realice un curso de parentalidad positiva. Evidentemente, con la suspensión de la pena. Yo he ido un poco más allá, hablando un poco de la penalidad, no sé cómo, de la penalidad, pero ¿no? Con el corto. Cuando estamos en una situación de este tipo, yo voy a comentar brevemente 4 o 5 supuestos que he tenido. Últimamente 3. En los 3 se ha archivado, porque ha llegado el menor, uno eran 14 años y otro 14 y 15 o 16. Uno le pillaron el abuelo, le pilló una balanza de pesaje, de precisión, porque el niño ya se dedicaba al menudeo. Y el abuelo vivía con el abuelo y la abuela, lo cogió, total, lo echó de la casa y el niño se fue directamente a jugar y pidió la emancipación. Fijaros por dónde va el tema, ¿eh? Pide la emancipación del niño. Nos enteramos cuando el niño, el abuelo estaba detenido. Y me dice el funcionario, mira, este niño ha pedido la emancipación. Y yo, ¿no? Este niño sabe de emancipación, si el niño se dedica, ya lo sabemos, aquí está la emancipación, ahora no vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lo que dice el niño. El niño dice que el abuelo le pega unas palizas, que tal, que cual, que tal. Parte médico no existe. Bueno, pues el niño lo que quería es seguir vendiendo droga en la casa del abuelo, entiendo. O hacer lo que le dé la gana en la casa del abuelo. La madre en Inglaterra trabajando. La madre viene de Inglaterra. El abuelo, la jueza no lo pone en libertad. Hasta que no venga la madre, que yo quiero escuchar a la madre. Y quiero escuchar al menor. ¿Y dónde está el menor? El menor perdido. Bueno, pues estuvo este hombre 2 días en los calabozos, hasta que al día siguiente apareció el menor, porque una tía lo encontró, una tía materna, lo encontró y pudo llevar al menor al juzgado. La madre llegó, estaba en Dublín trabajando y vino la madre. El niño está encantado con mi padre y está fenomenal y tal, que cual. ¿Qué ha pasado? La madre no sabía nada porque los abuelos no querían haber dicho nada a la madre. Bueno, ustedes, pues se han encontrado. Mira, la abuela, hemos encontrado aquí en la casa, en el dormitorio del niño, hemos encontrado una balanza de precisión. ¿Eso qué es lo que es? Pues una balanza pequeñita para medir la venta de tal, tal. Y el abuelo lo ha echado de la casa, con buen criterio, evidentemente. Y estoy de acuerdo absolutamente. Bueno, pues el abuelo, 2 días detenido en los calabozos. Al final el niño dijo la verdad, que el abuelo no lo había tocado en su vida, pero que quería hacer lo que le diera la gana. Evidentemente, pues la jueza me pidió disculpas, le pidió disculpas al abuelo. Pues, estuvo 2 días en el mes de agosto, 2 días en los calabozos, en Vélez. Y ante esa situación, le dio una pequeña reprimenda la jueza al menor, con la fiscal allí, porque habían tenido privada de libertad a una persona sin haber tenido por qué estar. Cuando ya lo habíamos puesto de manifiesto, sin embargo, ¿dónde está? Ese derecho de corrección también es asimilable o también es, digamos, proporcionalmente al abuelo cuando vive en el núcleo familiar. Por eso hemos dicho que también se comete con respecto a nietos que vivan en el núcleo familiar, que también se comete el delito. Y hay una circular de la Fiscalía General del Estado que lo mantiene. ¿Qué es lo que pasa? Que ante esa situación, pues se archiva el asunto y no pasó nada. Pero el abuelo tuvo que llevarse al menor a su casa nuevamente, después de 2 días estar en el calabozo, y que el niño había mantenido o había puesto de manifiesto que el niño le daba nada. Por eso, este tipo de situaciones tenemos otro. Otro también, a las 2 semanas, igual, también se archivó por las mismas circunstancias, más o menos. Y ahora otro de la semana pasada, de un menor que vive con el padre, que tiene 14 años, 15, y el menor, el padre lo castiga para no ir a una carrera de triatlón, porque el padre y el niño hacen triatlón. Y el padre dice, mira, no hace los deberes, no estudia, hace lo que te da la gana, no hace el cuarto, tiene el cuarto tal, tal, lo típico. El niño se va con la madre, ¿vale? Cuando el acuerdo de custodia la tiene el padre. El niño se enfada y se va con la madre. El padre está trabajando, cuando llega se encuentra que se habían llevado todas las bicicletas de triatlón que tenía el padre y el niño, habían desvalijado la casa entre la madre y el niño. Pues bien, el padre detenido, una orden de alejamiento y el padre, yo evidentemente no le aconsejé que lo hiciera, vamos a ver hasta dónde llegamos, pero sí, él fue, yo soy vecino y no, otro compañero que denunciara por hurto. Con lo cual tenemos al niño investigado por la Fiscalía de Menores por el delito de hurto de las bicicletas y demás. Por bicicleta estamos hablando de una pasta de bicicletas.
la bicicleta de triatlón, más o menos que sea en condiciones, vale 6.000 pavos. Perdón, 6.000 euros. El, el, y tenemos por otro lado una orden de alejamiento con respecto al padre que tenía la guardia de custodia, que la suspendió la guardia de custodia, le han puesto la orden de alejamiento y el niño lleva un mes y pico sin hablar con él. Con lo cual, por eso vuelvo a mantener, estamos ante supuestos muy complejos, muy complicados y hay que tener, desde el punto de vista jurídico y como abogado, como jurista, a la hora de, bueno, de asesorar a los clientes, entiendo que deberíamos de ir con pie de plomo dadas las circunstancias. Yo entiendo que no hubiera denunciado al menor. Hubiera esperado a ver hasta dónde llegamos, porque evidentemente después no hay, en estos supuestos no hay, la madre no hay marcha atrás. Es que el menor lo único que va a ver es que tú lo has denunciado y él no va a ver que él te ha denunciado a ti y te ha, en cierta manera, te ha fastidiado la vida. Porque te puede fastidiar la vida. Es decir, la condena del delito parece ser, me dice que el niño estuvo en el pediatra antes, menos mal, pero que el menor sigue, que le daba paliza y que yo he visto, yo, y el niño vivía con el padre en cuanto lo castigó a una, no ir a una carrera de triatlón, el niño la lía parda. Es que no sé, la vuelta atrás de esto no sabemos dónde va a estar. Evidentemente, también quiero decir, no cabe la renuncia, ¿eh? Es un derecho, es un delito público, ya lo sabemos, con lo cual, esto de paños calientes, la Fiscalía dice que aun cuando en este caso yo tengo dos casos que la Fiscalía mira para otro lado y lo ha archivado, ¿vale? El supuesto del abuelo lo ha archivado. Y el supuesto del otro chaval también que estaba en una barbacoa ahí por la zona de Periana también se ha archivado. Pero si te toca a la Fiscalía que no lo archiva, pues tenemos un problema, ¿vale? Evidentemente con las repercusiones que todo. Yo creo que, como dice Llanera, la repercusión, las consecuencias de este tipo de delitos son peores para el menor que el beneficio que lo podamos buscar al menor. Es mm, que te ponga una orden de alejamiento respecto a tu hijo de 2 años o 3 años, en una edad de 10 a 13 años, es bestial. De esto sabrán más otras personas, otros profesionales, psicólogos, etcétera. Pero yo creo, como padre que soy, esto es una barbaridad. ¿Qué es lo que pasa? Que nos encontramos ante sentencias de este tipo que nos ponen alerta en este tipo de situaciones, ellos sin tener nada que ver con la repercusión civil de todo esto. O sea, la repercusión penal es demoledora, pero la repercusión civil, cuidadito, ¿eh? La repercusión civil puede tener problemas graves el padre, porque si está condenado por violencia doméstica hacia el menor, el régimen de visita, amigo mío, lo tiene muy complicado. Lo tiene muy complicado. Por una bofetada, porque el niño, a lo mejor, o sea, hablando de un tema muy coloquial, se han chulado con el padre le ha dicho que no, que tiene que hacer los deberes, que tiene que hacer las obligaciones escolares, que tiene que recoger la habitación, que no sé qué. Estamos ante situaciones que yo entiendo que debemos de tener como juristas y como padres. Porque como he dicho anteriormente, cuando he empezado, ahora hay que tener un curso para tener un animal. Nosotros no nos han dado ningún curso para ser padre y vamos aprendiendo en el día a día. Por todo lo cual entiendo que, evidentemente, la situación que se nos avecina y parece ser, yo he estado hablando con un juez esta mañana de allí, de la zona en Torró, hay varios supuestos ya importantes, de, con, con, con acusaciones particulares demoledoras, ¿vale? Es decir, esto al final es el problema, no lo tiene el niño, pero no lo tienen los padres, que se van en el punto, se han separado, se han divorciado, perdón, se han divorciado, y todo esto, desde mi punto de vista, con lo que llevo leído, lo pagan los niños. Porque el niño, como esté con el padre, malo. Si está con la madre, peor. La comunicación debe ser absoluta entre el padre y la madre. Si no existe esa comunicación absoluta en la educación del menor entre el padre y la madre, el niño es el perjudicado siempre. Esto ya no son cuestiones que yo por otro lado, ya, y con esto termino, hay que tener en cuenta que el 153 nos da la posibilidad de trabajo en beneficio de la comunidad. Vale, es un arma a tener en cuenta a la hora de negociar, a la hora de llegar a un acuerdo con la fiscalía. Cuando hay acusación particular, según lo que yo he comentado, es complicado. ¿Vale? Cuando depende del compañero que nos encontremos. Pues, hay compañeros, bueno, y yo, con todo el cariño,
estas situaciones las tenemos que solucionar los que estamos en el campo de juego. Es decir, estas situaciones las tenemos que solucionar nosotros, porque la fiscalía o te va a archivar el asunto, si es razonable y tal, puede archivar, si es una cosa insignificante, por el principio de insignificancia y tal, que puede mirar para otro lado y tal. Pero como hay una acusación particular en la que la madre o el padre, perdón, que el padre o la madre tenga un interés predispuesto a hacerle la vida imposible uno al otro, el menor tiene un problema. Por lo cual, el trabajo en beneficio de la comunidad, en esos supuestos, sería una salida. Pactar de 30 a 80 días, si no mal recuerdo, ese trabajo en beneficio de la comunidad y el curso de parentalidad positiva. Quedaros con eso que se ha puesto de moda. Parentalidad positiva. ¿Sí? Vamos a tener que hacer un curso de parentalidad positiva todos. Por esto, muchas gracias por escucharme y no sé si os ha ayudado un poco. Lo he intentado. Muchas Gracias. gracias, Rafa. José, antes de si hay alguna pregunta, Sí. simplemente al hilo de lo que tú has estado comentando, con la ley 8/2021 de protección integral para la infancia y la adolescencia contra la violencia, frente a la violencia, para deciros que el artículo 1, a ver si lo encuentro porque me recordaba haberlo leído, el artículo 1, apartado 2, dice: a los efectos de esta ley se entiende por violencia toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenacen, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico y social, con independencia de su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente la violencia digital. En cualquier caso, se entenderá por violencia el maltrato físico, psicológico o emocional, los castigos físicos, humillantes o denigrantes, el descuido o trato negligente, las amenazas, injurias o calumnias, la explotación, incluyendo la violencia sexual, la corrupción. Bueno, ya aquí ya entra más un poco en el ciberacoso, la violencia, pero que fijaros lo que ya estamos extendiendo a lo que es el término violencia con respecto a la limitación que pueda venir aquí Un Magro Servet, con eso. Magro Servet es contundente. Si el ponente, porque todo esto llega al Supremo por la vía de la infracción de ley, por interpretación, mala interpretación del artículo correspondiente. Bueno, ahora se ha modificado, hace lo mismo, pero bueno, si el ponente es Magro Servet, no tenéis posibilidad de ninguna, pero siempre con todo el cariño. Pero en cualquier caso, en este tipo de situaciones debe ser una... O se queda en instrucción, o esto se queda en instrucción, pero una vez que hay apertura gestional y hay acusación y que corresponda en la instrucción abre el PA y demás, lo tenemos complicado. Yo ya, en esa situación, lo que haría es negociar directamente con la Fiscalía, acabar el beneficio de la comunidad y el curso que corresponda. Porque es que el problema de esto, vuelvo a decir, lo que ¿Dónde está el límite? ¿dónde está el límite? Y el perjuicio que se le acarrea al menor, que le prohíbe un año de alejamiento de aproximación por todos los medios, tal que cual, tenemos un problema. Tenemos un problema porque no va a volver a ver a tu hijo, ni verlo, no puede ir a verlo al colegio. Y ya no solamente eso, es que es posible que ante un procedimiento judicial No, se pero agote contigo el de ver día. al colegio que no pueden ni fotos. Es que algunas veces que prohíben que un amigo te enseñe una foto, es difícil de probar, del menor, y el menor, cualquiera llega a oído de la acusación, es una barbaridad. Esto se ha multiplicado, esta situación, y me parece una barbaridad. No, y los Porque es que efectos, el derecho de corrección, ¿dónde empieza? Porque donde termina lo sabemos, pero ¿dónde empieza? Porque es que no tenemos, yo creo que no tenemos muchas posibilidades de ejercitarlo, ¿eh? Porque es que si vemos todo lo que tiene que cumplir, todos los requisitos que tiene que cumplir, no, y la utilización, decirle, y cuidado como se lo diga. claro, y la utilización que puede hacer de ese procedimiento en la fase de instrucción, en lo que se dilata hasta la celebración de juicio, con alguna medida cautelar que la tendrían Bestial, bestial. Es que que de hecho la puedes cumplir hasta por un adelantado. un autor que decía que siempre esto de decirle tonto al niño Podría ser, porque estamos incluyéndolo con la ley 8/2021 estaría incluido. La 8/21 estaría incluido porque es un hijo. Pero es que, bueno, Es complicado. es complicado, es complicado. Pues no sé si queda hay alguna Claro, pregunta o nos quedamos con más dudas de las que teníamos. pero creo que a ver, con más dudas que ahora, la verdad En fin. que es complicado. Bueno, pues como veo que no hay ninguna pregunta, nada.
daros las gracias por estar aquí, darte las gracias, Rafa, por en este caso tu exposición y la ilustración. Aquí hay una pregunta. A ver, a ver, que tengo un juicio, pero se ha quedado ahí, ¿no? Tengo un juicio. Vamos a ver si el compañero... piden por un tortazo. Vale, es un compañero que dice que tiene un juicio que le piden 1 año de pena por un tortazo. 153. 153. Pero yo creo que ahí en ese supuesto el tortazo hay que verlo en el contexto donde se produce. Es decir, la situación donde se produce es muy importante. ¿Por qué se produce el tortazo y la situación hasta el momento en que se da el tortazo? Evidentemente, yo no puedo decirle. Que además sin parte médico, no tiene parte médico. Que no tiene parte médico. Bueno, una cuestión de prueba. Tendría que acreditar el tortazo. Aquí sí estaba acreditado. Esta es la sentencia de Almería, perdón, de Barcelona, la 654, que es de la Universidad de Barcelona. Y a raíz, yo creo que el fundamento de todo esto está en la 654. Sí, que el niño es el tortazo al niño con 15 años que bueno, pues que tiene que al padre ya, pues, falta de respeto contra un hijo de menor que mantenía una actitud de desafío verbal hacia el progenitor, desafío verbal hacia el progenitor. Es que, claro, cuando un niño con 15 años se enfrenta ya, son situaciones que hay que ver. Hay que ir al caso por caso, pero evidentemente estaríamos en un supuesto, si tiene ya juicio, señalamiento y demás, y el niño va a testificar y demás, lo tiene complicado. Espérate, porque Bueno, al margen de que creo que la mayoría sí. Al margen de que creo que la mayoría de los casos son supuestos los que se utiliza un poco como arma arrojadiza en padres que se están separando y tal, en un supuesto teórico, supuesto donde los padres siguen juntos, viven con el niño y a ese padre se le pone una medida cautelar o a la madre, ¿no?, de orden de alejamiento, ¿dónde va? A casa del padre, de los padres del padre, de los abuelos. ¿El niño a casa de los abuelos? No, el padre. El padre sale de la casa a casa de los abuelos. Aún incluso estando los padres juntos. Es que esto no es por dónde cogerlo. No. En supuesto que se ha tenido que ir a vivir a casa de... No vive la madre, vive el padre, con 91 años, y el padre está impedido, no puede andar. Aquí hay un problema real, porque estamos pidiéndole, pienso yo, ya es una deducción, a lo mejor no llegó a... en cuanto a la evolución o la educación de los menores y las situaciones de dificultad que nos las estamos encontrando en los juzgados penales, en los juzgados de menores, por las reacciones que tienen los padres. Y en esa situación que decía Emilio Calatayud, de si el niño no está, yo lo he hecho. Yo es que creo que antes de eso debiera, y tendríamos que poder acudir, y de hecho, si se prevé la posibilidad de yo no puedo educar a mi hijo, no puedo con él, voy a ir a protección de menores y protección de menores. Oiga, este es el problema que tengo, ayúdeme de la forma que sea. O sea, si al niño hay que internarlo, al niño hay que ponerlo, al niño hay que hacer, usted me tiene que ayudar en esto. Esa es la parte que los padres no tienen ese apoyo. Y sin embargo, sí tenemos después la consecuencia es como mi hijo puede cometer algún hecho delictivo del que yo voy a ser responsable, casi objetivamente. Oiga, voy a actuar, usted me dice que yo vengo aquí y le digo, mire usted el problema que tiene mi hijo, y no me van a hacer ustedes caso, pero mañana cuando vaya y haga algo, el responsable soy yo. Pues yo he querido venir aquí a decir qué es lo que pasa. Y ahí es donde realmente debiéramos de tener unos servicios sociales que en ese aspecto, y tal y como está evolucionando la sociedad, en la ley está previsto. Claro, está previsto, pero tal y como está evolucionando la sociedad, debería ser mucho más ágil, con más capacidad de poder tener esa corrección, que no tiene por qué ser a base de golpes ni de actos violentos. En la 8/21 está previsto. Pero ya estaba previsto anteriormente. En la 8 del 15. Claro. Pero que en definitiva eso no se pone. Prácticamente, en la práctica no se cumple, no se hace, porque están desbordados, están dedicados hacia el tema de la protección. Un psicólogo de asuntos sociales, cualquier cosa, que hay un psicólogo para 3.000 habitantes, con lo cual es muy complicado. Lo educas tú. A los profesores, sí, se echan. Pero sí es verdad. Sí, pero la conclusión estamos aquí, que terminas tú denunciando al niño en menores, cuando debiéramos de no llegar a la vía penal,
sobre todo cuando es padre e hijo, que es la parte peor, la que estaba diciendo antes Rafael. Me ha denunciado, tú me has denunciado, yo te he denunciado. Diga, no, te voy a llevar lo que antiguamente. Eso que lo ha comentado, un problema que tiene el padre. Yo la verdad que estamos entre esas situaciones, pues, el padre tiene un problema. Tenemos un problema, los padres, digo, los padres y las madres, tenemos un problema enorme. Como tengamos una situación de este tipo, yo verdaderamente, yo tengo 19, 21 y 23. Mi hijo no me falta el respeto, ni yo. Pero sí es verdad que cuesta y tal, pero sí es que siempre hay alguno que se un poco, pues tener un problema. Porque es que cuando el niño, con 14 años, con este chaval este chaval tiene una de esto de precisión para pesar droga, tiene un problema la familia. Tiene 14 años, ¿eh? O sea que 14 no, ha pedido la emancipación, tiene 16 años, niño. O sea que ha pedido la emancipación, alguien la ha tenido que asesorar al niño. Mira, tú pides la emancipación que va a hacer lo que te dé la gana. Ese es el problema. Y el niño ha escrito de puño y letra la emancipación. Puño y letra dictado, porque la redacción no es de niño. Imposible, imposible. Alguien la ha escrito. Y se va, como lo puede pedir el menor, lo prevé la ley 8/21, que lo prevé que puede hacerlo el propio menor, el Ministerio Fiscal, de oficio, etc. Pues el niño lo primero es a vender droga, a mi abuelo, me voy a emancipar, no tengo ningún problema. Hasta ahí hemos llegado. Y el abuelo, el hombre salía dos días en el calabozo. Sí. Porque es que tiene que cumplir con su obligación de educar, que al menos, si no le hace caso y no me dejan de coger la balanza y mirar por la ventana, pues tengo un problema. Que el tema está, es que un comentario muy que no se me ha olvidado. Comentario, el tema de prohibir a un menor salir un fin de semana, hablan de detención ilegal. Viene la 562, ¿eh? Vamos, no se inventa. Y en la 654 manera, detención ilegal. Esto es una locura. Esto es una locura, vamos, yo. Cuando leo estas cosas digo, menos mal que los niños ya son mayores y ya, ya no puedo. Pero sí es verdad que todos estamos en una situación, vamos a ver, quitarle la Play es una ecuación. Quitarle la PlayStation puede ser una ecuación. Y cuando llega la madre, papá, que no sé qué, papá no va a dejar jugar a la Play durante todo el fin de semana. Tenemos un problema. De allí a comisaría, la Play. En fin. ¿Esto es lo que es? Y el niño, la madre se quita el padre, pero bueno, no quiero. Pero la pensión de alimentos hay que pagarla, ¿eh? No olviden. Pero que esto. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por escucharme. No sé si os ha ayudado. Quedamos ya para otro día. No, peor remedio que la enfermedad. Gracias.